Apuntad esta fecha, 2 de julio de 2026. Ayer, Recinto Modernista de San Pau, Barcelona. Rueda de prensa oficial del UAE, Team Emirates XRG del Tour de Francia. Toda la prensa internacional en las gradas. Cámaras de Cycling News, de Cycling Weekly, de Velo, de Flow Bikes, de todas las cadenas europeas y americanas. Y en el escenario, 2 sillas. En una, Tadej Pogačar, el hombre más poderoso del ciclismo mundial, 4 veces campeón del Tour, camino de igualar el récord de Miguel Indurain este mes. En la otra, sonriendo tímidamente, un mexicano de 22 años de Ensenada, Baja California, llamado Isaac del Toro. Un periodista británico levanta la mano. Formula la pregunta que toda la prensa europea esperaba. Le pregunta a Pogačar si Jonas Vingegaard es el único ciclista capaz de acercarse a su nivel este año. Silencio en la sala. Pogačar sonríe y responde con calma, palabra por palabra, mientras el intérprete traduce en directo para las agencias internacionales. Os leo la frase que ha reventado el ciclismo europeo en las últimas 24 horas. No creo que él sea el único que puede acercarse. Creo que hay bastantes corredores aquí que pueden aspirar a la victoria. El que está a mi lado. Y en ese momento, con toda la sala mirando, con las cámaras enfocando, con los periodistas conteniendo la respiración, Pogačar señala directamente a Isaac del Toro. A continuación, cuando le preguntan qué desea al mexicano para las próximas 3 semanas, Pogačar sonríe otra vez, vuelve a señalar y responde con malicia: que gane el Tour de Francia. Hoy os voy a contar exactamente qué ha pasado en esa rueda de prensa, qué implica esa bomba, y por qué acaba de reventar en pedazos toda la narrativa europea que Millar, Contador e Indurain llevaban 2 semanas construyendo contra el mexicano. Quédate hasta el final, porque al cierre os voy a soltar el titular textual con el que la prensa británica se ha rendido ante Isaac del Toro y ha enterrado, sin quererlo, a su nuevo héroe artificial francés. Bienvenido a Asfalto en Llamas, el canal donde el ciclismo se cuenta sin filtro y sin pedirle permiso ni a Londres, ni a París, ni a Madrid, ni a ninguna vieja gloria europea que se crea con derecho a repartir el aire mediático a discreción. Si todavía no estás suscrito, suscríbete ya, dale a la campanita, al like, al comentario y a compartir, porque cada interacción tuya es un misil directo a los estudios de Eurosport, de la BBC, de Marca, de AS y de toda esa maquinaria mediática eurocéntrica que se ha pasado 15 años decidiendo quién es leyenda y quién no. Compárteselo al colega que hace 2 semanas te decía, cuando David Millar soltó en un podcast británico que Isaac del Toro no tenía ni una posibilidad, que él estaba de acuerdo con el veterano británico. Que lo lea ahora, que lo vea ahora, que le hierva a él también. Porque el propio Tadej Pogačar, el hombre al que Millar decía que el mexicano no podía ganar, acaba de decir en directo, en rueda de prensa oficial, delante de la prensa británica que Millar respeta, que Isaac del Toro puede aspirar a la victoria del Tour. Y ahora Millar tiene un problema. Vamos al lío. Para entender la magnitud de lo que acaba de pasar en Barcelona, hace falta poner el mapa completo. Vamos a repasar 15 días de guerra mediática coordinada, porque lo que acabas de ver ayer no cayó del cielo, vino después de una campaña meticulosa que empezó exactamente el sábado 27 de junio de 2026. Aquel sábado, en el podcast For the Love of Cycling, el ex ciclista británico David Millar, un tipo condenado por dopaje en 2004 y hoy reconvertido en analista respetado, soltó ante el veterano periodista Ned Boulting la frase textual, os la leo: Isaac del Toro no tiene ninguna posibilidad contra Tadej Pogačar. Entrena con él, sabe al 100%, sin ninguna duda, que Tadej es muchísimo mejor que él. Ninguna posibilidad, muchísimo mejor. Palabras del británico Millar. Sábado 27 de junio. Recordad ese día. Al día siguiente, domingo 28, la Agencia Internacional de Controles hacía público el ensayo del pasaporte de potencia, con 5 equipos europeos firmando y ninguno emiratí. Coincidencia. El lunes 29, Alberto Contador, doble ganador del Tour, en una entrevista de 40 minutos en Eurosport, dedicó frases enteras a Paul Seixas y omitió por completo a Isaac del Toro. Ni una mención. Cero.
Y el martes 30, Miguel Indurain, pentacampeón absoluto del Tour, en el homenaje del Comité Olímpico Español, analizó los favoritos, elogió a Pogačar, mencionó por su nombre al mismo francés Seixas, y volvió a omitir por completo al mexicano. 4 figuras europeas, 4 países, 4 operaciones mediáticas, una sola víctima, el mexicano de 22 años, que se preparaba en Andorra para su primer Tour de Francia. Y entonces llegó ayer. 2 de julio, Barcelona, rueda de prensa oficial del UAE, y todo el guión europeo montado durante 15 días se cayó por su propio peso, porque el único hombre en el mundo que puede sentenciar definitivamente si Del Toro tiene o no tiene opción de ganar el Tour de Francia se llama Tadej Pogačar. Los demás son opinadores, comentaristas, exciclistas jubilados, todos ellos con méritos, con historial, con voz, pero ninguno con la única cosa que importa aquí, el conocimiento directo del rendimiento real de Del Toro en entrenamiento, en concentración de altitud, en carrera y en cronómetro. Ninguno excepto Pogačar, que entrena con él, que se prepara con él, que ve sus vatios cada día, que conoce sus tiempos en los tests internos del equipo, que sabe si el mexicano puede o no puede. Y Pogačar, delante de todo el mundo, ha decidido decir, sin ambigüedad, sin asterisco, sin condicional, que Isaac del Toro puede aspirar a la victoria, y que además desea que la gane. Ese es el Zasca, ese es el momento, ese es el punto de inflexión. Y a partir de ayer, queridos amigos, Millar, Contador e Indurain tienen exactamente el mismo problema. Sus análisis, sus omisiones y sus desprecios acaban de quedar oficialmente contradichos por el hombre que realmente sabe. Vamos con las citas exactas, para que no penséis que estoy interpretando, porque quiero que juzguéis vosotros mismos. Fuente número 1. Cycling News, medio de referencia mundial del ciclismo profesional. Publicó ayer, palabra por palabra, la respuesta de Pogačar a la pregunta sobre Vingegaard. Cita textual. No creo que él sea el único que puede acercarse. Hay bastantes corredores aquí que pueden aspirar a la victoria, incluyendo el de al lado mío. Y a continuación, cuando le preguntaron qué le deseaba a Del Toro para las próximas 3 semanas, la respuesta, otra vez textual, que Isaac gane el Tour de Francia. Cycling News lo cerró con una línea escrita por su periodista, entre paréntesis, que dice, ten cuidado con lo que deseas. Tadej, Cycling News, Reino Unido, mismo país que Millar, publicado ayer. Fuente número 2, Cycling Weekly, otro medio británico de referencia. En su cobertura de la rueda de prensa, publicó un artículo con este titular exacto. Os lo leo despacio porque merece la pena saborearlo. Isaac del Toro has more chance of winning the Tour de France than Paul Seixas. Traducido, Isaac del Toro tiene más posibilidades de ganar el Tour de Francia que Paul Seixas. Cycling Weekly, Reino Unido, mismo país que Millar. Publicando en portada, 12 horas después de la rueda de prensa, que el mexicano es más candidato que el francés al que Contador e Indurain llevan 15 días vendiendo como el nuevo Bernard Hinault. 12 horas. Ese es el tiempo que ha tardado la propia prensa británica en darle una bofetada a su propio Millar. 12 horas. Fuente número 3. Velo, del grupo Outside, Estados Unidos. Cobertura completa de las citas de la rueda de prensa. Reproduce exactamente el momento del gesto de Pogačar señalando a Del Toro. Publica la frase completa, y en su repaso de las citas más grandes del Pre-Tour, pone la respuesta de Pogačar sobre Del Toro en el número 1 del ranking, por encima de las declaraciones de Vingegaard, por encima de las declaraciones de Evenepoel, por encima de las declaraciones de Seixas. En el número 1, Velo, un medio estadounidense, ha decidido que la cita más importante del Pre-Tour 2026 es la del respaldo de Pogačar a Isaac del Toro. Números en la mano. Fuente número 4. Flow Bikes, servicio internacional de streaming ciclista con sede en Estados Unidos. Titular exacto. Tadej Pogačar señala a su compañero de equipo, Isaac del Toro, como potencial retador para el Tour. Retador. La palabra usada por Flow Bikes, retador, es decir, rival por la victoria, no gregario, retador. Publicado ayer. Si te ha gustado el video hasta aquí, si te está hirviendo la sangre como me está hirviendo a mí grabándolo, quiero que hagas 3 cosas ahora mismo. 1.
Dale al like para que YouTube nos empuje. 2. Suscríbete a Asfalto en Llamas y activa la campanita para no perderte los videos diarios del tour que arrancan mañana desde Barcelona con la contrarreloj por equipos. 3. Y esta es la más importante, comparte este video en el grupo de WhatsApp ciclista donde haya británicos, españoles o franceses que hayan seguido durante los últimos 15 días la narrativa oficial de que Isaac del Toro no tenía opciones. Que lo lean, que lo vean, que les hierva, porque en 48 horas exactas, en las carreteras catalanas, van a tener que empezar a tragarse cada una de sus palabras. Vamos con la segunda parte. Y aquí viene el Zasca, el gordo. Porque para entender la magnitud real de lo que Pogačar hizo ayer, hay que entender también lo que no dijo. Y a veces, queridos amigos, lo que un campeón no dice pesa igual o más que lo que sí dice. Pogačar, mientras respaldaba a Del Toro, no mencionó ni una sola vez a Paul Seixas, ni una. El niño francés de 19 años, que la prensa europea, y especialmente la francesa, llevan meses vendiendo como el próximo salvador de Francia, la nación que lleva 41 años sin ganar un Tour desde Hinault en el 85. Pogačar tenía la ocasión perfecta de nombrarlo. Le habían servido en bandeja la pregunta sobre los rivales que pueden acercarse. Y Pogačar eligió señalar a Del Toro, señalar, con el dedo, delante de las cámaras, mientras a Seixas, el niño mimado del sistema, no lo mencionó ni por casualidad. Ese silencio, queridos amigos, es tan cargado como las palabras. Ese silencio dice que Pogačar tiene datos de entrenamiento del mexicano que son superiores a los datos disponibles de Seixas. Ese silencio dice que dentro del vestuario del UAE, después de meses de tests, de simulaciones, de mediciones de vatios, la conclusión interna es una sola. El chico de Ensenada está más cerca de ganar un Tour que el chaval de Lyon. Y esa conclusión, Pogačar la puso por escrito ayer sin escribirla, simplemente omitiendo un nombre y señalando otro. Vamos a los datos comparativos. Atentos, porque esto va a doler en Francia. Paul Seixas, 19 años, palmarés en 2026, 7 victorias, entre las que destacan una etapa y la general de la Vuelta al País Vasco, la Flecha Valona, y varios podios en clásicas. Nunca ha corrido una gran vuelta, nunca ha terminado una carrera de 3 semanas. Isaac del Toro, 22 años, palmarés en 2026. 3 carreras World Tour por etapas ganadas. UAE Tour, Tirreno Adriático, Tour Auvergne-Rhône-Alpes, más el récord absoluto del Plateau de Soleilson, pulverizando la marca anterior de Vingegaard, más un subcampeonato del Giro de Italia en 2025 donde portó la maglia rosa durante 11 etapas. La comparativa, atentos al detalle, no admite discusión. 0. Y aún así, la prensa europea, con Contador e Indurain al frente, se pasaron los últimos 15 días vendiéndonos que Seixas era la promesa y Del Toro era la nota al pie, hasta que Pogačar ayer, delante de todo el mundo, tumbó la mesa. Y os voy a decir más, porque este es el detalle que remata la operación. La misma Cycling Weekly, un día después del respaldo de Pogačar, publicó su artículo con el titular textual, os lo leo otra vez para que se os quede. Isaac del Toro tiene más posibilidades de ganar el Tour de Francia que Paul Seixas. La propia prensa británica, 12 horas después, cerrando el círculo. Y el problema para Millar, para Contador y para Indurain, ahora no es solo que su análisis haya envejecido mal. El problema es que el país entero del que salió Millar, el Reino Unido, ha decidido darles la espalda por escrito. Y aquí es donde entra el dato más incómodo de todos, la reacción de la prensa española, porque después de que Pogačar señalara a Del Toro en directo, después de que Cycling Weekly lo pusiese en portada, después de que Cycling News lo destacase en su cobertura principal, después de que Velo lo eligiese como la cita más importante del Pre-Tour, ¿cuántos titulares en la prensa española han recogido este momento? Contadlos. 0 portadas grandes, 0 editoriales, 0 análisis en profundidad. Marca, silencio. AS, silencio. Sport, silencio. Mundo Deportivo, silencio.
Solo alguna nota breve dentro de las páginas de cobertura genérica del Tour. Cuando un pentacampeón español borra a Del Toro en el COE, todos miran al techo. Cuando Contador lo omite en Eurosport, todos hacen la vista gorda. Pero cuando el hombre más grande del ciclismo mundial actual respalda al mexicano y le desea públicamente la victoria, la prensa española, esa misma que se autodenomina periodismo crítico, decide callar. Aprobación por omisión. Otra vez, como llevan 15 años. Pero esta vez, queridos amigos, no les va a servir, porque este canal está aquí, porque vosotros estáis aquí, y porque Isaac del Toro está en Barcelona, entrenando con Pogachar, con los test de potencia frescos, con la moral por las nubes, y con la confirmación pública, en directo, ante toda la prensa internacional, de que su capitán lo considera candidato real al maillot amarillo. Ahora, vamos al terreno de las consecuencias, porque las palabras de ayer tienen efectos reales sobre la carrera de mañana. Efecto número 1. Presión sobre Vingegaard, porque Pogachar, al ampliar el foco de los rivales más allá del danés, le está diciendo entre líneas al Visma que este año no le va a bastar con enfrentarse a él. Le está diciendo que además de Pogachar, tendrá que gestionar a un mexicano fresco que va a tirar como una mula en los Pirineos, en el Macizo Central y en los Alpes. Esa presión doble, para un ciclista como Vingegaard, que ya llega con el equipo desguazado por las bajas de Van Aert y Laporte, es un factor psicológico que se va a notar desde la etapa 1. Efecto número 2. Presión sobre Seixas, porque si el propio Pogačar no lo menciona, pero sí menciona a Del Toro, la prensa francesa que llevaba meses vendiendo al chaval como el próximo Ginol, ahora se va a tener que replantear la narrativa. Cada crónica de cada etapa va a comparar los tiempos del francés con los del mexicano. Y si Del Toro ha demostrado en Auvergne hace 3 semanas que le puede sacar minuto y medio en una sola subida, ¿qué le va a pasar a Seixas cuando lleguen los Pirineos y los Alpes con la fatiga acumulada de 12 etapas? La respuesta la sabéis vosotros, y la sabe Contador, y la sabe Indurain, aunque no la digan. Efecto número 3, y este es el más bonito, la liberación mental de Isaac del Toro. Porque cuando un debutante en el Tour de Francia sale a la carretera cargado con la presión de 2 semanas de titulares diciéndole que no tiene ninguna posibilidad, ese peso se arrastra en cada pedalada. Cada ataque duele el doble, cada esfuerzo va contra la propia inseguridad además de contra el rival. Pero cuando ese mismo debutante sale a la carretera con el respaldo público, verbal, firmado por el hombre más grande del pelotón, la presión se disuelve, la cabeza se libera, las piernas responden, y ese cambio de estado mental, queridos amigos, se traduce en carretera en segundos ganados por etapa, segundos que al cabo de 3 semanas se convierten en minutos, y esos minutos, sumados, son los que llevan a los podios de París. La rueda de prensa de ayer, sin que nadie lo dijera en voz alta, fue el mejor regalo psicológico que Pogachar le podía hacer al mexicano a menos de 48 horas de la salida. Hay que decirlo claro, Isaac del Toro no necesita el permiso de David Millar, ni de Alberto Contador, ni de Miguel Indurain, ni de la prensa española que decide qué latinoamericanos son leyenda y cuáles son nota al pie. Isaac del Toro necesita una bicicleta, un puerto de montaña y aire limpio, y también, ahora ya lo tiene, la confirmación pública del hombre más grande del ciclismo mundial de que su nivel es de candidato real. El resto se lo va a dar el cronómetro, los vatios y las piernas. Y todo eso, los datos lo llevan gritando desde marzo. Solo faltaba que alguien con la autoridad suficiente lo dijese sin miedo. Y Pogachar lo hizo ayer, sin miedo, sin condicional, sin asterisco, en directo, delante de todos. Resumamos rápido para que no se nos olvide nada. 2 de julio de 2026, ayer. Rueda de prensa oficial del UAE Team Emirates XRG en Barcelona. Tadej Pogačar, 4 veces campeón del Tour, hombre camino de igualar el récord de Indurain este mes. Sentado al lado de Isaac del Toro, preguntado por si Vingegaard es el único que puede acercarse a él, responde textualmente que no, que hay varios corredores capaces de aspirar a la victoria, y señala directamente a Del Toro. Preguntado por qué le desea al mexicano en las próximas 3 semanas, responde, que gane el Tour de Francia. Cycling News, Cycling Weekly, Velo, Flow Bikes y Cycling Up to Date
lo recogen en portada. Cycling Weekly llega a titular explícitamente que Del Toro tiene más opciones que el francés Seixas. La prensa española, silencio. La prensa británica, rendición. La prensa mexicana, orgullo desatado. Y en el vestuario del UAE, un mexicano de 22 años, que va a salir el sábado a la contrarreloj por equipos con el respaldo público más grande que se le ha dado a un debutante del Tour en la última década. Prometí al principio del video el titular exacto con el que la prensa británica se ha rendido ante Isaac del Toro y ha enterrado a su propio héroe artificial francés. Os lo doy palabra por palabra, en inglés como fue publicado, para que lo copiéis y compartáis. Isaac del Toro has more chance of winning the Tour de France than Paul Seixas. Cycling Weekly, 2 de julio de 2026, 12 horas después de la rueda de prensa de Pogačar. La bofetada perfecta. La bofetada británica al chauvinismo europeo. La bofetada que en 48 horas se va a convertir en resultado en la carretera. Así que respondedme abajo en los comentarios. Y quiero leeros uno por uno. ¿Creéis que Millar, Contador e Indurain van a rectificar públicamente en las próximas 24 horas? Ahora que el propio Pogačar los ha contradicho en directo delante de toda la prensa internacional. ¿O creéis que van a seguir mirando al techo mientras la prensa británica les da lecciones de humildad? Escribid abajo, rectifican o silencio. Los leo todos. Y dejadme también, en el mismo comentario, ¿en qué etapa del Tour creéis que va a llegar el momento en el que UAE libere a Isaac del Toro para atacar por su cuenta si Pogačar sufre un percance? Si en la etapa 6 de Pirineos, con final en Gavarnie-Lledre, si en la etapa 15 de Solaizón, donde el mexicano ya tiene el récord, o si en la última semana en Alpe d'Huez. Tengo 3 videos ya preparados con cada uno de esos escenarios y los voy a publicar por orden según vuestros votos. Si te ha gustado el video, si te ha hervido la sangre como me ha hervido a mí escribiéndolo, dale al like, suscríbete a Asfalto en Llamas. Si aún no lo has hecho, activa la campanita. Comparte este video con todo aficionado europeo que se pasó 2 semanas riéndose de las opciones de Del Toro. Y nos vemos en el próximo video, que en 48 horas exactas arranca el Grand Depart desde Barcelona, y este canal va a estar publicando cada día del Tour con guiones frescos, análisis afilados y datos que ni Marca, ni AS, ni la BBC os van a dar. Nos vemos en la carretera ya.